vamos a querer buscar el estimador de máxima verosimilitud del parámetro θ de una población con distribución uniforme 0 θ basada en una muestra aleatoria de tamaño n. Siempre arrancamos igual, tenemos nuestra muestra aleatoria, o sea x1, xn, variables y de uniforme 0 θ. La función marginal para cada xy es 1 sobre θ para xy entre 0 y θ. Por lo tanto, la función conjunta nos queda el producto de las funciones marginales, esto es 1 sobre θ a la n por la productoria de las indicadoras de las xy entre 0 y θ. Y θ siempre tiene que ser mayor que 0. Fíjate que esto ya lo trabajamos. Habíamos visto que esta productoria de indicadoras era equivalente a decir que para que todas estas indicadoras valgan 1, debía ocurrir que el máximo de las xy tenía que ser menor que θ y el mínimo mayor que 0. Por lo tanto, cuando pensamos a L de θ, esto es pensar como función de θ, la indicadora que solo corresponde a las x ya no tiene valor, pero la indicadora que tiene a θ sí tengo que dejarla. Nos queda entonces 1 sobre θ a la n por la indicadora del máximo de las xy menor que θ. Recordá nuevamente, n es un número y el máximo de las xy también es un número, ¿sí? La única variable acá es θ. Y acá nos damos cuenta que no podemos aplicar el logaritmo como antes. No le puedo aplicar el logaritmo a la indicadora porque vale 0 o 1. Tengo que buscar el máximo de esta función de la forma más tradicional. Sí, graficamos. Vamos a graficar esta función L de θ en función de θ. Entonces, si graficamos esta función, escribamos de vuelta, es 1 sobre θ a la n para θ mayor que el máximo de las xy y 0 en otros casos. Entonces, si θ es más chico que el máximo de los xy, esta función L de θ va a valer 0, siempre va a ser mayor que 0. En exactamente el máximo de las xy, va a valer 1 sobre el máximo de las xy a la n, y a medida que θ aumenta, 1 sobre θ a la n para n fijo disminuye, es una función decreciente. Entonces, ¿cómo se busca el máximo tradicionalmente? Y miro fuerte el dibujo y digo, uy, ahí está el máximo, lo encontré. ¿Dónde está el máximo de L de θ? Bueno, el máximo de L de θ se cumple en elegir el máximo de las xy. Por lo tanto, mi estimador de máxima verosimilitud θ sombrero va a ser la variable aleatoria máximo entre x1 y xn. Esto es lo que hacemos cuando las familias no son regulares. Vamos ahora a analizar la bondad de nuestro estimador. Entonces tenemos nuestra muestra aleatoria uniforme 0 θ y nuestro estimador de máxima verosimilitud, que es el máximo de la muestra. Y para analizar la bondad, lo primero que vamos a buscar es si es insesgado. Lo que necesitamos para ello es la distribución de θ sombrero. La función de distribución de θ sombrero en t es la probabilidad de que θ sombrero sea menor o igual a t. ¿Pero quién es θ sombrero? Bueno, θ sombrero es el máximo de las xy. Si el máximo de las xy es menor o igual a t, eso significa que todas las xy son menores o iguales a t. O sea, esto es equivalente a que x1 sea menor o igual a t y x2 sea menor o igual a t hasta xn menor o igual a t. Ahora, como estamos trabajando con una muestra aleatoria, todas estas variables son independientes. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Y cada una de estas probabilidades no son nada más ni nada menos que la función de distribución de x evaluada en t. ¿Cómo nos queda nuestra función de distribución de θ sombrero? Nos va a quedar 0 si t es menor a 0. Nos va a quedar el producto de las funciones de distribución evaluadas en t, que son t sobre θ, cuando t está entre 0 y θ, es la función de distribución de la uniforme 0 θ, y eso a la n porque la multipliqué n veces. Y va a valer 1 si t es mayor o igual a 0. Es una transformación muy fácil. Por lo tanto, la función de densidad de θ sombrero es la derivada de la función de distribución en función de t,
que resulta en n por t sobre tita a la n menos 1, por la derivada de lo de adentro, 1 sobre tita, con la indicadora de t entre 0 y tita. Y ahora sí, podemos calcular la esperanza por definición. La esperanza de tita sombrero es la integral entre 0 y tita de t por la función de densidad, que es n sobre tita a la n por t a la n menos 1 diferencial t. Resolvemos la integral paso por paso y esto resulta en que la esperanza de tita sombrero me da n sobre n más 1 por tita. Acordate que para que sea insesgado me tenía que dar tita y esto no dio tita, me dio tita multiplicado por un número que depende de n. O sea, no me dio insesgado. Pero fíjate qué pasa. N, ¿quién era? N es el tamaño de mi muestra aleatoria. Entonces, a medida de que mi muestra aleatoria sea cada vez más grande, o sea, cuando n tiende a infinito, este valor efectivamente tiende a tita. Vamos a decir que un estimador es asintóticamente insesgado si el límite para n tendiendo a infinito de la esperanza de tita sombrero vale tita para todo tita en titón. Entonces, en este caso, tita sombrero es un estimador asintóticamente insesgado para tita. Y eso va a resultar igual de bueno para nosotros que si fuera insesgado originalmente. Vamos ahora a calcular la varianza de nuestro estimador. Recordemos que la varianza siempre la podíamos calcular como la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza de la variable todo al cuadrado. Como la esperanza de tita sombrero ya la calculamos, lo único que nos queda hacer es calcular la esperanza de tita sombrero al cuadrado. La definición decía que ese cálculo, cuando la variable era continua, consistía en la integral de la variable al cuadrado por su función de densidad. Esto nos da la integral de 0 a tita de t al cuadrado por la función de densidad que ya calculamos. Resolviendo la integral con paciencia, podemos observar cuánto nos queda la esperanza de tita sombrero al cuadrado. Esto es n sobre n más 2 por tita al cuadrado. Obteniendo este resultado, completamos la fórmula de la varianza de tita sombrero como n sobre n más 2 por tita al cuadrado menos la esperanza de tita sombrero, que era n sobre n más 1 por tita, todo al cuadrado. Desarrollemos un poquito para que nos quede un poco más linda esta expresión, con lo cual podemos observar que la varianza de tita sombrero también tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Con estos dos resultados podemos calcular el error cuadrático medio de tita sombrero, que habíamos visto que se podía calcular como la varianza del estimador más el sesgo del estimador al cuadrado. Recordá que el sesgo es la esperanza de tita sombrero menos tita. Desarrollando las cuentas podemos llegar a que el error cuadrático medio de tita sombrero es 2 sobre tita al cuadrado sobre n más 1 por n más 2. El error cuadrático medio tiende a 0 cuando n tiende a infinito.